Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto continuar con la entrevista. Retomando las trayectorias de deportistas top, de altísimo nivel, futbolistas en este caso el día de hoy, que han venido trascendiendo históricamente, no en México, sino a nivel internacional, han pasado deportistas de varias partes del mundo y que de veras dejan una gran huella y que son un ejemplo para las nuevas generaciones, que estas son las fórmulas del éxito, hay que seguirlas. Y hoy está un jugador que a mí me encantó siempre, de esos punterazos, ahora que estuvo con nosotros ayer el Miguel Guerrero, el Nietzsche colombiano, selección de Colombia del 90, un jugadorazo, Eduardo Moses Guzmán, mi querido Lalo Moses, un puntero esos de veras que volvía locas las defensas. Mi querido Lalo, gracias por estar hoy en tu programa, en la entrevista, es un privilegio tenerte aquí. Gracias, José de Jesús. Ahora sí que te mando un abrazote y gracias por la invitación, gracias por todo esto, sobre todo para poder compartir pues muchos temas de fútbol, recordar viejos tiempos y coincidir con muchas cosas que pasaban antes y ahora que no pasan. Y bueno, aquí estamos a tus órdenes desde Veracruz. Y mira, la verdad es que ves jugadores que dejan huella y qué maravilla ver en el programa a un lado Caselli, un histórico de Chile, a un lado a Lalo Moses, a un lado Reynoso, a un lado Borja, a un lado el Chino Recoba y a otro lado Gillo Montes de Oca, o sea, jugadorazos de todas las épocas, desde el campeonísimo que hemos tenido tomando, y que bueno, hoy me encanta tener a Lalo, fue un juego vistoso que enganchaba con la tribuna, un jugador a veces imparable, mi querido Lalo. Lalo, tú naces en Tamaulipas, ese vasto estado, ¿en qué parte de Tamaulipas naces, Lalo? Yo nazco en Tampico. Precioso, mi Tampico. 14 de mayo de 1958, prácticamente 64 años ya recorridos en esta vida, bien muy vividos. Muy que estás, te ves impecable, sé que eres disciplinado. Y empiezo mi carrera, digo, no sé si te puedo decir cómo empecé mi carrera. Me gustaría antes, Lalo, por un tipazo como eres tú, que nos dijeras un poquito de tu niñez, de tu adolescencia, quiénes fueron tus papás, tus hermanos, okay. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo empezaste en el deporte? Porque generalmente practican muchos deportes y luego se deciden por el fútbol. Platícanos un poquito de esta estadía de tu vida. Pues mira, yo nazco en Tampico, somos una familia de 8 hermanos, mi papá, mi mamá, bueno, ya mis papás ya fallecieron y éramos 8 hermanos, crecimos ahí en Tampico y pues lo que es el fútbol, digo, desde niño uno empieza pues en el fútbol callejero, sí, ahí en la calle, no había liga. Las dos piedras, Lalo. Y ahora sí que la pared de tu casa era con la que jugabas, era una pared, por eso yo creo que le pusieron pared, sí, pared, la banqueta. Entonces ahí crecí en Tampico jugando, pues con mi familia, yo soy el más chico de los 8, o sea, mi hermana la mayor tiene 80 años, y jugando fútbol, y pues empieza uno desde niño, juveniles, pues prácticamente Tampico es un puerto como Veracruz, muy parecido, chico, y yo empiezo a jugar fútbol pues toda mi niñez, toda mi adolescencia, y cuando ya estoy en preparatoria, por ahí de los 16 años, me invitan a probarme, porque pues bueno, pues tú sabes que en las ciudades chicas empiezas a destacar y pues todo el mundo como esto te empiezan a ubicar. Oye, es muy rápido, es muy hábil. Ándale. Entonces pues el chisme ya, oye, pues ya Lalo Moses bien y que todo el rollo. Me invitan a probarme en una pretemporada con el equipo de Correcaminos. Ah, mira. Ya nació. El Correcaminos que ahorita juega en Victoria en la Liga de Expansión o Primera A, nació en Tampico en 1974 en Segunda División. Hay mucha gente no conoce esa historia y después de 3-4 años se fue a jugar a Victoria. Pero bueno, en la temporada 74-75, yo a los 16 años debuto en la Segunda División, que es lo que es Primera A ahorita, y tuve una gran temporada, metí 16 goles en Segunda División. Y bien chavito. Sí, bien chavito, 16 años, era menor de edad. Y Monterrey me visualizó, de repente me vio, y faltando como 2 meses antes de que acabara la temporada, por ahí de marzo de 1975, me invitaron a que me fuera a jugar a los Rayados de Primera División, pero no a probarme, sino ya contratado. ¿Ya? ¿Qué edad tenías, Lalo? 17, a los 17 años me fui a Monterrey, literal. Entonces pues prácticamente yo me voy a los Rayados y ahí es donde debuto yo en Primera División.
en la temporada 75-76, debuté, me acuerdo perfectamente, un 18 de enero contra el equipo León, y el lateral izquierdo era Carlos Gómez, que ¡Ay, papá! te la ponía acá, La más blandita, ¿qué crees? la más tranquilita. Oye, Lalo, ¿y quién era tu entrenador y quiénes eran tus compañeros en ese juego? Hombre, pues mira, el equipo de Monterrey, el director técnico era Fernando Riera, un Ah, gran que había sido de Chile, ¿verdad? Estuvo en la selección de Chile. chileno, No, mundialista, no, había sido papelazo. un técnico con toda la jerarquía, y nosotros teníamos un equipo que, híjole, yo cuando llegué al equipo Monterrey, pues era el más jovencito de 17 años, pero la alineación era Quintero Morones, Sí, Javier Quintero, Javier. Mariano Cano Ferro, Guarací Barbosa, el Capi Gustavo Peña, Bacho Salazar, Juan González, Juanito González, Paco Solís, Bertocci. Paquito, que va a estar con nosotros, jugadorazos. Ah, bueno, no, Paquito, ya más mi paisano. Pero paisano técnicamente. Y adelante el titular era Huesos Montoya, Milton Carlos y Romeo Corona. No, 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 Roberto. Por el Huesos. Era un equipazo, Oye, y la verdad. hablan ahorita del Monterrey de tanta lana. Ese es un equipazo que no le dolía nada, mi querido Lalo. Entonces, yo tuve la suerte y el privilegio de jugar con todas esas figuras, porque, pues al final de cuentas, era mi primer año ahora sí que en primera división, y que te toquen puras, pues figuras ya consolidadas, muchos veteranos. Entonces, prácticamente, pues para mí era muy fácil porque me cobijaban. Pero imagínate lo que te vieron para estar en ese cuadro, Lalo. Efectivamente, bueno, con Fernando, la verdad que mi respeto me encantó que desde que yo llegué, pues a lo mejor yo cuando me veía tan niño, que me cobijó y me apapachó, y pues a todos esos jugadores yo les agradezco siempre todo su apoyo que me dieron, porque fueron parte importante pues para tener una mejor trayectoria, un mejor debut, un mejor inicio de carrera. Oye, Lalo, platícanos un poco de Riera, de Fernando Riera, que venía con un gran prestigio. ¿Qué tal de entrenador y qué tal de persona? Era un señor con una personalidad impresionante. Yo creo que fue de los mejores entrenadores que tuve en mi carrera. La verdad, casi como que lo veías como un papá, porque te orientaba, te guiaba. Yo creo que de los mejores entrenadores que he tenido en mi carrera, y tácticamente muy inteligente. O sea, un entrenador muy... Y trabajábamos, yo creo que cosas que a lo mejor empezaban a funcionar, los cambios en el fútbol mundial. A mí me encantó como entrenador, como persona, y pues desgraciadamente además lo tuvimos ese año. Salió y en 1977 regresó. Regresa. Pero gran técnico, la verdad que mucha personalidad, una disciplina impresionante, que no necesitaba ni andar con el látigo. Su pura presencia te la imponía, porque aparte era un equipo de figuras. Sí, no, era pura figura y tú el chamaquito, pero descollabas con esa técnica, con la velocidad que tenías, los centros, o sea, una calidad impresionante la tuya, Lalo. Oye, Lalo, y en ese equipo te haces de un lugar rápido. Pues mira, no fue tan fácil, o sea, ahí yo el primer año jamás inicié un partido. Yo entraba de cambio por el Huesos, normalmente siempre a lo mejor los últimos 20, 25 minutos, entraba muchos partidos de cambio. Luego vino un cambio de técnico, llegó un brasileño, Filpo Núñez, y pues ahí como que perdí el apapacho, la confianza, lo que tú quieras, y en mi segunda temporada en Monterrey jugué menos que en la primera. ¿Ya te complicó? Se me complicó, por decirte, con números concretos, con don Fernando yo entré como 17, 18 partidos de cambio, y con Filpo Núñez nada más 6 en toda la temporada. Entonces, bueno, pues como siempre yo he dicho, y ya después cuando uno tiene la experiencia, en los cambios de entrenador a veces unos salen perjudicados, algunos salen beneficiados. Entonces, pero bueno, y en la temporada 77-78, pues de repente la maravillosa noticia que regresaba don Fernando. Entonces, pues para mí, haz de cuenta como que me saqué la lotería, y dije, uf. Entonces, en la temporada 77-78, ahí sí ya fui titular. Ahí sí ya, pues ahora sí ya mi competencia directa era con el Huesos Montoya. En ese inter
fue el Mundial de Túnez. Sí, cómo no, en el 77. En el 77, que fue el primer Mundial Sub-20, que de Rayados fuimos Leonardo Álvarez y un servidor. Y entonces yo, en esa selección fui titular en Túnez, regresa Don Fernando, y entonces ahí pues ya en la competencia directa con el Huesos, el Huesos ya empezaba a tener muchas lesiones. Se me presentó y agarré el puesto, y ahí sí jugué prácticamente como 33 partidos de titular. Casi todos, o sea. Casi todos, sí. Ese representa tu consolidación, Lalo. Exactamente, la temporada 77-78 fue mi consolidación, y seguíamos siendo más o menos el mismo equipo, excepto el Capi Peña, que ya se había retirado. Okay. Ya el titular era Leo Álvarez. Con Bacho y Magdaleno, seguía siendo Juanito, Paco, Bertocci, y éramos Corvo por izquierda, Milton y yo. Qué bárbaro, qué delantero. El portero era un argentino, no sé si recuerdes, Sergio Bratti. Uh-huh. Bueno, también. Entonces, ahí fue mi consolidación, José. Te consolidas tú, la pasas bien, regresa Don Fernando, muy buen equipo, muy vistoso, ese equipo gustaba mucho, y los delanteros que tenían, y los creativos, que eran impresionantes cuando había todavía 10, esos cerebros, y los punteros, los interiores famosos como eras tú. Y de ahí, ¿cómo sales de Monterrey? ¿Quién te pide? ¿Cómo se empiezan a dar las cosas para tu cambio de equipo, Lalo? Termina la temporada y no fuimos campeones, fuimos mucho tiempo superlíderes. ¿Y? Creo que nos eliminó la UDG, precisamente la UDG, en un partido muy polémico de errores arbitrales, y Don Fernando se va de nuevo. Entonces yo dije, híjole, ahora sí. Pero bueno, ya la situación era distinta, porque pues yo ya prácticamente era titular. Ya estás consolidado. Otra vez cambio de técnico. Viene un técnico brasileño que, ya no me acuerdo el nombre. Ajá. Flores. ¿No te gustó mucho? Otto Gloria. En la temporada 78-79. Entonces llega Otto Gloria y hubo como una renovación en Rayados. Hubo hasta cambio de presidente, salió don Alberto Santos. Entonces vino Rigoberto Cisneros, vino Carlos Gómez, vinieron Eduardo Cisneros, contrataron al Cora Isiordia, que venía del Mundial de Argentina. Claro, del 78, sí. 78, y que era un gran jugador y con una jerarquía y un currículum, una trayectoria. Entonces, pues viene, y el técnico brasileño, pues lógicamente, pues volvía al tema de volver a ser suplente en la pretemporada. El Cora era el titular, y en ese inter, José Antonio Roca, que fue el técnico de la selección de México en Argentina, lo contrata el Tampico, la Jaiba Brava. Entonces me habla y me dice que si me gustaría irme a jugar a Tampico. A casa, pues la familia. El clima, todo, la comida. Acaba de cumplir 20 años. No iba a ser titular, porque el técnico ya me había dicho que en un principio, pues el Cora, que pues íbamos a competir, pero que de entrada la temporada el titular iba a ser Raúl. Y yo no entendí, porque pues lógicamente pues Raúl era seleccionado y mundialista. Pues oye, yo apenas era un novato que iba, pero ya consolidado muy rápido. Sí. Entonces pues el Monterrey me presta. ¿Te vas a préstamo? Voy prestado, y en Tampico prácticamente fue mi despunte a nivel nacional. Tuve una gran temporada. Ahí la reventaste, Lalo. Ahí, créeme que ahí, como dices, la reventé, metí 12 goles. Volaba. Sí, Tampico fue pues inspirado en tu casa. Con tus cualidades también, veloz, técnico, pasador, tenías gol, eras un gran jugador. Y fíjate que José Antonio Roca, gran técnico, venía de un fracaso mundial. Lo considero un técnico fundamental en mi carrera. Me enseñó una barbaridad. Jugaba con dos extremos bien abiertos, súper abiertos, bueno, que en ese entonces la mayoría. Sí, pero y era una muy buena persona aparte, comentan que era un gran ser humano, ¿no? Tipazo.
Aprendí mucho, tuve una gran temporada. A ver, Lalo, ¿ahí con quién jugabas en la delantera? ¿Quién era tu pareja como puntero? Mira, en la delantera, el centro de la delantera, Sergio Lira, que le El pusimos el Cachorro que Cachorro, estuvo con nosotros, goleadorzazo, hombre. goleadorzazo, que fue su debut. Su Que a, debut fue ese, ese que año. a él también no lo han valorado como a ti, lo que merecen, porque no estuvieron en un equipo de la convocatoria nacional, pero que era otro crack, Sergio ¿eh? Lira, los 10 goleadores del fútbol Dentro de los mexicano. 10 goleadores se dice que le han tumbado goles que estarían como en el 8, parecen en el 10. Tú, surtiéndolo tú, ¿y quién era el otro que surtía a Sergio? Edmundo Marón, El que también Mundo un Marón. izquierdo habilidoso, rapidísimo. Entonces, por los costados volábamos. Volaban, y este que era un matón, era un killer de los que todo el No, mundo quisiera no, tener. hombre, Sergio era un jugadorazo con un físico impresionante, que podía jugar a 50 grados y correr igual. Igualito. ¿Y a la media quién estaba? ¿Quién eran los que les daban ahí juego? ¿Quién era En la la media? media estaba el Chocolate Ya Hernández, estuvo el Choco, híjole. Alejandro Ojeda y Alejandro. Bertocci, que también se abrió de Monterrey a Ya había Tampico. estado contigo en Monterrey, Bertocci, no, hombre. Y en la defensa? defensa estaba Manolo Rodríguez, que venía del América. Manolito, un saludo también, muy buen jugador, muy profesional. Un jugador. En la central estaba, en la central estaba, luego habilitaban mucho al Pichojos Pérez de central, También un gran jugador. con un uruguayo, el Toro Gómez, y Bacho Salazar también se fue a Tampico. Ahí se vino contigo, se vinieron 3. Exactamente, y de portero un argentino, Alfredo Aniel. Entonces teníamos un equipo ahí competitivo, sin figuras, todo. O sea, entonces la temporada 78-79 me regresó a Tampico. Muy bien, y que te va súper bien ahí con la afición que te quería, con lo que tú enganchabas con la afición, mano. Sí, éramos de los consentidos de la afición, Sí. Jaiba. Y además Entonces, muy buen humano, imagínate. No. así fue mi ida a Tampico. Y luego ya ahí ya te va muy bien, traen un cuadro bastante bueno, pelean, y ahí es cuando aparece el Atlante con mucha lana que empezó a mover y te empieza a buscar, Lalo. Sí, fíjate que yo siempre he dicho que en el fútbol es muy circunstancial, a veces es cuestión también un poquito de suerte. Entonces, pues como que se alinean las estrellas. Va a jugar, el Atlante lo acababa de adquirir el Seguro Social. ¿Cómo no? O sea, prácticamente tenían, ¿qué te puedo decir? Como un mes o 2 meses que lo acababa de adquirir el Seguro Social. Y van a jugar a Tampico por ahí de noviembre, diciembre, al Tamaulipas. Y don Arsenio Farel, se ve que pues, por cuestiones políticas, el Tampico, la Jaiba, como que pertenece al sindicato de Pemex, ¿Sí? y a Seguro Social, entonces como que lo invitaron a ver el partido a Tampico. ¿Sí? Entonces pues, nos tiramos un partidazo contra el Atlante, ganamos 3-2 en un partido de ida y vuelta, y yo meto 2 goles. Atáscatelos. Y después, ya cuando estuve en el Atlante, las veces que pude convivir ahí, me dijo que ese día le dijo a la directiva, yo quiero ese muchacho para el próximo año. Ya dijo, los traía locos. Sí, entonces, pues prácticamente como 1 o 2 meses antes de que acabara la temporada, a mí me hablaron del Atlante, y pues ahí, como dices tú, pues yo creo que si le hablan del Seguro Social a cualquier club, oye... No, ya traían muchísima lana y ni le muevan por otro lado, pues para que... No le muevas por otro lado. Y que Arsenio era muy buena persona, ¿no, Lalo? Y muy futbolero, Arsenio Farel. Muy futbolero, muy buena persona, muy justo. Entonces, cuando acabó mi temporada en el Tampico, prácticamente yo ya estaba vendido a la... O sea, te vas al Atlante ya en el 79. Ya ni posibilidad de regresar a Rayados. Ya me dijeron, de Monterrey me dijeron, pues prácticamente ya estás vendido al Atlante. Entonces, pues de Tampico me fui a México. No, y si traía muy buen equipo Monterrey, el Atlante traía un cuadrazazo, una emulación de lo que le invierte hoy Tigres en Monterrey. Exactamente. Un equipazo, ¿no, Lalo? Cuando llegas tú, ¿quién es el técnico, Lalo? ¿Quién estaba? Don Horacio Casarín. Figurón. No. No, perdón. Me equivoco. Ernesto Cisneros. El Teto. El Teto Cisneros. Ahora sí que fue primero el Teto Cisneros con Carlos Fragoso. Y en ese equipo pues llegamos
muchísima gente de muchos equipos. ¿Cómo estaba el primer cuadro cuando llegas al Atlante? El primer cuadro, que el portero, ¿quién era? La Volpe. La Volpe, porterazo, mundialista. Luis Enrique Fernández, que era el capitán. Saludo, qué jugador también, qué fuelle. Bonavena Ramírez, que era... Bonavena. Levir Culpi, un brasileño que después era un gran técnico en Brasil. Y el Gillo Montes de Oca. Daniel, que venía también creo que de UDG venía. Sí, puro jugador bueno, caro y de clase. En la media. Luego, en la media era Bucetich. Calaca González, Spencer Cuelo, que venía de Pumas. Spencer, que va a estar con nosotros. Spencer, qué crack también. Adelante éramos un servidor, Caviño y Luisinho, que venía del América. Sí, el Luisinho. No, qué paso, ¿no? Y de delanteros suplentes teníamos al actor Anguiano, que en paz descanse. En paz descanse, el actor jugadorazo también. Jugadorazo, venía de UDG también. Y el Güero Aceves, que también era goleador, que también está viendo el Güero, un matón. Fíjate nomás la banda, o sea, qué equipazo traían, Lalo. Sí, no. Más aparte, todos los atlantistas que estaban que habían sido titulares el año anterior, pero pues ahí nos contrataron, nos compraron como a 10, 12 jugadores. Estaba el Flaco Beltrán, Crescencio Sánchez, había muchos jugadores. Armando Franco era el portero suplente. Había muchos jugadores de muy buen nivel que prácticamente eran nuestros suplentes. Pues imagínate. Después fue cuando llega, te toca la época cuando llega Gregor Lato. Sí, Gregor Lato llega en el 82. Y el ratón Ayala también. En la siguiente temporada, en el 80, llega Ratón Ayala, llega Pueblita Fuentes, llega el Bonini Vázquez Ayala, llega Alberto Jorge, que venía de León. Alberto Jorge. Traían todo, Lalo, no dejaba nada. Había lana, había billetes. Es que tengo que ver lo que hoy es Monterrey y Tigres. Sí. Entonces, y aumentado, Y aumentado porque... Muy buen equipo, eran torneos largos. No eran torneos. De 38 los días de veras. 38 jornadas, entonces, pues me tocó una muy buena época en el Atlante. La verdad, feliz. La gente del Atlante, yo la quiero mucho, la afición, el equipo, la playera, y ellos todavía me recuerdan con mucho cariño. El año pasado me hicieron un homenaje, no, más bien este año, a principios de este año, me hicieron un homenaje ahí en el Estadio Azulgrana, entonces, claro. Pues así fue mi cambio al Atlante. Oye, Lalo, te toca esa final del 81-82, donde llegaban ustedes verdaderamente como los favoritos, ¿no? Contra ti. Un equipazo que traían ustedes, bueno, estaba en la selección Pilar, por ahí estaba Mateo Bravo, Batocleti, Chava Carrillo, Tigres también era un equipazo. Gómez Junco, el Patrulla Barbadillo, que estamos viendo para que esté también con nosotros, Sergio Orduña también, Huguino, un equipazo. Estaba Goncalves. Goncalves. Y ustedes traían un cuadrazo. ¿Quién estaba? ¿Estaba la Volpe en la portería? Estaba la Volpe, Pueblita Fuentes, estaba Lalo Rerkis, Bonavena, estaba el Gillo. En la media ya no estaba Buse, estaba el Bonini, seguía estando el Calaca González y estaba Alberto Jorge. Jugadorazo también de mí. Y adelante estábamos Ratón Ayala por izquierda, Caviño y yo. No, hombre, de concurso. Ratón Ayala, mundialista de primer nivel de Argentina. Caviño, que le sobraba gol todavía a esas instancias. ¿Qué equipazo? Ese año no pensaste que ser campeones, ¿no? Honestamente, ya todo lo pasado, a lo mejor hubo algo de confianza, lo que tú quieras, pero traían el equipo para arrasar, ¿no? Pues mira, sí, mira, fuimos super líderes. Sí. El equipo que más goles metió. Ajá. El equipo que menos goles recibió. Teníamos al campeón goleador, a Caviño, que metió. A Caviño, que... Pues sí, en el papel éramos los favoritos. No, y real, o sea, realmente si lo vuelven a jugar de 10, 9 las ganan. Sí, mira, fue una final atípica. Como dices tú, si la vuelves a jugar 10 veces, a lo mejor ganamos 9, pero pues esta final, Tigres con toda la experiencia que tenía, con los grandes jugadores que teníamos. Y con el Carlitos Miló que sacaba el colmillo. Y Don Carlos que se sacaba de la manga cualquier estrategia, pues nos lograron sacar el título, y pues en penales era cuando no había gol de visitante, sí. Que prácticamente si hubiera habido gol de visitante, bueno, que ya no hay en las finales, pero a partir de ahí como que pusieron el gol de visitante,
Digo, ¿qué te puedo decir? A veces no se puede hablar de justicia. Gana el que mete los goles. Sí, o sea, sí, realmente en esencia sí obviamente siguen unas reglas planadas, porque si fuera lo más justo en esencia el superlíder, esto por aspectos comerciales y de lo vistoso que es una liguilla, pero realmente jugar a 2 partidos, cualquier accidente, una expulsión, un detallito, sí, te acaba lo que hiciste en todo un año, que eran 38 fechas, no como ahora que son semestres. Y bueno, y pues nos fuimos a penales y ahora sí que lo recuerdo, pues ya como es una anécdota, pues eso fue hace 40 años justamente. ¿Sí? Ahora sí que un 6 de junio, y me tocó fallar un penal, fallamos el Ratón, Lira y un servidor. Fíjate nada más que jugadores, Ratón era un crack con la experiencia mundialista en Argentina. Sergio era ya goleador. Sergio Matón, y tú eres un jugador, o sea, para que vean lo que es vaya. Y si me permites, o sea, déjame hacer un pequeño recuento. En el primer partido llegamos allá al Universitario, pues ya sabes que es el estadio universitario a reventar como siempre, y a los 6 minutos llegábamos ganando. Yo metí el primer gol, el 1-0, íbamos ganando, luego nos empataron, creo que Tomás Boy, y en tiempo de compensación, cuando no había muchos tiempos de compensación en aquel entonces, Marco Antonio Dorantes era el árbitro, dio 5 minutos de compensación, y en una jugada desafortunada de la Volpe, en un centro fácil que tenía para agarrar, la agarra pero se tropieza y le queda la pelota ahí a la deriva a Barbadillo, centra y Goncalves sin portero la mete, y ahí pitó el final del partido del árbitro. O sea, en primer lugar el arbitraje. En un partido en contra que debimos saber cuando, pues el empate era justo. Claro, y además estamos hablando que prolongó cuando no era algo que se estilaba, que le presionaba la afición, el estadio, y que la Volpe era muy seguro y un pequeño accidente. Sí, por eso te digo, nos fuimos, pero todavía eso pues confiando que en el Azteca los íbamos a remontar. Y se nos encerraron bien, gol de Caviño, 2-2. Entró Don Carlos al campo, hizo un show y nos enfrió. Nos enfrió, qué bárbaro. Era... como 5 o 6 minutos, ahí dio indicaciones y aguantaron los últimos 20 minutos para irnos a tiempos. Pues el resultado que todos conocemos, pero en ese Inter yo creo que si fallamos 8 goles en el partido, muchísimo, pero frente al portero, entonces son de los partidos que si lo vuelves a repetir no, y es que es como cuando platicamos el Fanny con Tampico. Ahora por ejemplo acá Mateo Bravo, que realmente era el suplente, estaba Pilar en la selección, estuvo también sensacional, ¿no? No, fue el partido de su vida de Mateo. De su vida. Y luego Mateo y yo fuimos compañeros en el Atlante. O sea, gran Mateo, y todos los días lo saludo ahí por WhatsApp y todo. Tipazo, amiguísimo, y sí, fue el partido de su vida. Sí, o sea, la verdad. Pero fíjate, a 40 años, Lalo, cómo ese Atlante, reitero, ese América Ben Hacker, ese Atlas de 99, esa UDG que perdió también con un gran equipo que era el del Mortero, esos equipos quedan en la retina a pesar de no ser campeones por el buen fútbol que practican. O sea, causa mucha emoción porque dices, bueno, ¿quién fue el campeón? No me acuerdo, pues a lo mejor uno del sur, no me acuerdo. Y dices, ese Atlante, esa UDG, ese Atlas, ese América, sin serlo, imagínate qué nivel de juego tenían, qué volumen de juego y qué técnica, qué bien jugaba ese Atlante. Sí, dejan huella, como estos dejan huella, dejan recuerdos muy bonitos en la propia afición de los clubs. O sea, el Atlante, la afición del Atlante recuerda ese Atlante, la afición de Tigres. No, pero lo recordamos todos, del equipo que le vaya recordamos, diciendo, hola, lo que hábil, que eso, lo quisiera para el equipo, y qué bien jugaba ese equipo, o sea, lo reconoces. Como dices tú, yo todavía no debutaba en primera división, y yo veía el UDG de Jair, Eusebio, Nené, Roberto, y te da deleite verlos jugar. Esa UDG también, que fue 2 veces subcampeón que nació grande, y era un equipazo, los Leones Negros. Perdió 2 finales, y perdió 2 finales. Oye, decía Nené, me dice Nené que estuvo con nosotros, dice, yo era el León. Pero era oye, me platica rápido así, Lalo, que después iban a jugar con veteranos de Chivas, Roberto da Silva, tu compañero, y Mimi, y que decía Roberto, yo soy de Veracruz, de acá de donde es Sergio Lira. Y de Tamiagua. Y de Tamiagua también, y dice, y Nené es de Tepatitlán de Morelos, de Jalisco. Mira, Roberto fue campeón de Tigres en esa final. Qué jugadorazo, Roberto, qué persona, nos está viendo. Qué paso.
tipazo, tipazo. Oye, Lalo, fíjate, hablas ahora de qué tal y la lana que había y la comercialización, pero ¿qué jugadores extranjeros venían y qué jugadores mexicanos? Imagínate en el Atlante, tú, o sea, la Calaca que era un crack, Crack. Tu banca, por ejemplo, que estaba, por ejemplo, ahí estaba, por ejemplo, Bonini, que fue un jugadorazo mundialista en 78, el actor Anguiano, el Gillo, Montes de Oca, Es, y o los sea, extranjeros que traían, Caviño, Gregor Lato, La Volpe, Ratón Ayala, o sea, ¿qué jugadores tan importantes a nivel nacional e internacional tenían los equipos? Porque no nada más el Atlante, a lo mejor en ese momento era el mejor armado, pero qué buenos jugadores extranjeros y daban la oportunidad que salieran más jugadores mexicanos, ¿no, Lalo? pues por lo mismo de que aceptaban pocos extranjeros, entonces, oye, pues si ya ibas a gastar, no te ibas a traer un jugador que, a ver si funciona. Ahora, con tantos jugadores, casi traen a 10, 15, los prestan a ver si van haciendo Y su unos carrera hasta en de México. cuarta división y dividen el presupuesto entre 30 extranjeros. Es una exageración, ¿no, Lalo? Entonces, en ese entonces, cuando yo empezaba, pues creo que nomás habían 3 extranjeros, luego subieron a 4. Entonces, pues sí, los extranjeros que venían eran figuras. Y dejaban Desde escuela, todos los clubes, dejaban de escuela. todos los clubes, ¿eh? Oye, Eran 4 extranjeros, eran ¿cuánto 4 duraste ahí extranjeros. en ese Atlante? ¿10 años? Sí, de 1979 al 89 hubo una temporada 86-87 que me volvieron a prestar a Tampico. Ah, regresaste. Carlos, el técnico del Tampico. ¿Quién era Pero Carlos? era Carlos Reynoso. No, pues a ti con ese juego que tenía en ese momento, Carlos Reynoso, tu mero mole. Sí, sí, llegué a Tampico un año prestado, pero el Atlante me prestó sin opción a compra. Pues terminando la temporada 86-87, regreso al Atlante y ya era Manolo Lapuente el técnico. Ah, mira. Pero aparte, eras un jugador que estuviste y rendiste en donde estuvieras, pero que dejaste una huella muy profunda en los atlantistas, muy importante, ¿no? Te identifican. En el 89 ya viene un cambio, te vas a Veracruz, Lalo. Ahí sí vendieron la Víctor Manuel Bucetich era el técnico de Potros Neza, que era un equipo que pertenecía al Atlante, Sí. y se llamaba Potros Neza, de hecho se llamaba Potros Neza. Entonces Toño García, el dueño del Atlante, vende la franquicia a Veracruz, al gobierno de Veracruz, y arman un paquete como de 15 jugadores del Atlante. Entre esos yo no iba. El Atlante no me quería dejar salir, y yo me quedo en el Atlante en la temporada 88, 89, 90. Hago la pretemporada con Atlante, firmo contrato con el Atlante, y faltando 15 días me habla Toño García, me dice, oye Lalo, me están, insiste de Veracruz, que te quieren comprar, que te quieres ir a Veracruz, que no sé qué, que no sé cuánto. Y le digo, pues Toño, pues déjame hablar con ellos. Y entonces hablo con la directiva de Veracruz, yo ya con contrato de 2 años con Atlante, porque le dije, ya me quiero quedar aquí, a lo mejor aquí ya me retiro, y todo el yo tenía 31 Ya años. tienes mucha identidad con Atlante, ¿no, Lalo? Sí, aparte, exactamente, ya yo estaba en una situación muy cómoda. Te quería la gente, Entonces, quería la gente y todo. pero ya hablo con la directiva del Veracruz, me ofrecen un contrato muy bueno, oye Lalo, que mira, dije, me la voy a jugar, me voy a Veracruz un año de reto, me compran al Atlante, y me vengo a Veracruz, y prácticamente, José Jesús, acabo de cumplir 33 años aquí en el puerto de Veracruz. El destino, Ya soy más Lalo. que nada. Y aquí me retiro. En el 91 jugué 2 años y me fue muy bien. Sí, ¿quién era tu técnico? Y luego la gente tan cariñosa con los jugadores que como tú, que dan espectáculo y que son profesionales. ¿Quién era tu técnico, Lalo? Cuando llegamos aquí a Veracruz, el técnico era Héctor Sanabria, y Bora Milutinovic era el director deportivo. Entonces, y Héctor Sanabria, tipazo, me llevo muy bien con él. Desgraciadamente, pues ya sabes cómo son los equipos. En la jornada 9 íbamos el último lugar de la tabla general, y pues lo corren. Y entonces llega don Roberto Matosas. Don Robert ya estuvo aquí. Robert, que él prácticamente se queda a vivir aquí en Veracruz. Todo un filósofo, don Robert, todos estos temas de neurolingüística y todo. Entonces fue mi técnico aquí en Veracruz, y tengo una relación excelente, mi maestro, como dices tú, tiene su grupito aquí en la playa todas las mañanas
con gente muy importante de aquí. Ahí me lo encuentro, lo saludo todos los días cuando lo veo en la playa. Qué Tenemos una... Entonces, el técnico entra don Roberto y repuntamos, estuvimos cerca de calificar, lo salvó del descenso y así fue como ¿Qué tal me quedé. Ahí, Lalo? Pues mira, teníamos en la portería Fernando López Vega, que venía del Atlas. Arturito Castañón, Lalo Regis en la central. Fuerte. Y el Jarocho, ahora sí que él regresó a su casa. Regresó a su casa. Pepe Marroquín. Pepe Marroquín de Pumas. Y el lateral izquierdo, a lo mejor te acuerdas perfectamente, Pepe Ruiz, que venía del León. Sí. Bueno, en ese entonces venía del Atlante, pero que es de León. En la media cancha teníamos a Chucho Ramírez. Buen jugador. Teníamos a Omar Palma, un argentino que era un reverendo crack. En contacto con Omar, un crack, había sido campeón goleador en Argentina, jugadorazo. Un reverendo crack. Horacio Rocha. Horacio Rocha, amigo, también, qué clase también, un 10. Un saludo, Horacio. Adelante jugábamos por el lado izquierdo Jorge Comas. Y que lo está pasando mal, Jorgito, pero qué crack. Era un engañoso extremo izquierdo porque no era extremo. Un matón. Jugábamos como con dos centros delanteros, Gambier, que en paz descanse, y Comas, y yo jugaba de extremo. Fíjate nomás que delantera y qué surtidores. Teníamos un equipo, Jorge Comas metió 27 goles y quedó campeón goleador. Un equipo que estaba peleando el descenso. Fíjate. Y ese era el cuadro más o menos titular. Y como anécdota te lo comento porque, pues, a lo mejor como un dato importante, el día que debuta don Roberto Matosas, nos toca jugar aquí en Veracruz contra el Santos. Okay. Y venía de técnico del Santos Rubén Maturano. Mira, el profe Maturano. Y ese partido debuta Carlitos Barra en primera división. Carlos Barra. Entra de cambio por Chucho, empezando el segundo tiempo, y a partir de ahí nunca más dejó el puesto. Ahora sí que le bajó el puesto a Chucho Ramírez. Fíjate. Y a partir de ahí la alineación era en la media cancha Carlitos Barra, Palma y Rocha. Qué media, qué delantera. O sea, de veras que yo, mira, lo que platicando con varios que integraron Veracruz, la bronca era que luego el clima que tenían y cuando salían y todo, circunstancias, pero eran equipazos, Era un equipo que, sí, éramos un equipo muy veterano, Sí. Muchos pasábamos ya de 30. Y en esa época... Pero todos de buen pie, ¿no? Pues de media en adelante, todos de buen pie, ¿no, Lalo? Sí, por eso, pero a lo que voy. Sí, nos ponemos a recordar esta temporada, hubo 6 partidos que o en el último minuto o en tiempo de compensación nos sacaban el resultado porque a veces ya no nos daban las piernas, jugábamos a las 4 de la tarde con 35 grados de temperatura. Era demasiada calidad, pero ya eran muchos en la etapa final de la carrera. Exactamente. Entonces, sí nos costaban a veces los últimos 15 minutos de los partidos. Pero dará gusto ver jugar ese Veracruz, o sea, y aparte qué buena afición. Sí, no, aquí hubo un fenómeno, la famosa tiburomanía. Sí. El estadio se llenaba 3-4 horas antes, pero fue una bonita época. Entonces, pues ya mira, me quedo aquí 2 años, tomo la decisión de retirarme y aquí estamos felices. ¿Te quedas en Veracruz feliz, no, Lalo? Sí. Así. Se acuerda mucho de ti, es evidente. Tú eres aparte de un gran ser humano, fuiste un jugador de esos que dejan huella. Gracias. Extraordinario. Oye, Lalo, la selección, ¿qué pasa con la selección? Pues en la selección estuve en 2 etapas, para el Mundial del 82 en España. Las eliminatorias en Honduras que no calificamos. Uh-huh. El técnico era Raúl Cárdenas y estuvimos como un año en un proceso de que nos concentraban de lunes a miércoles en la selección para jugar las eliminatorias, el premundial, porque antes era el premundial en una sola sede. Una sola sede. Entonces, pues yo me tiré todo el año de preparación y justo cuando da la lista definitiva don Raúl Cárdenas, pues no aparecía en la lista. Es más, justo fue la transformación de jugar casi con 5 volantes o 4 volantes y fuimos a ese premundial casi sin extremos.
jugamos sin extremo. Entonces, ahora sí que me borraron y bueno, pues a lo mejor por más tristeza que te dé, dices, pues bueno, pues ni modo. Y entonces ya no quedé, México no califica al Mundial. En el 86 estuve también como 2-3 partidos que me llamó Bora, y también Bora jugaba sin extremos. Ay, no. Entonces tampoco ya, eran mis 2 mundiales que podía haber yo ir. Pero fíjate, jugadores como tú, de una gran calidad, jugadores que tenían una inteligencia emocional diferente, que siempre pesaban, que estaban en grandes cuadros porque sabían que iban a responder a la presión. Y era como nuestro mejor momento. Y en el mejor momento y no van, y luego dicen que por qué no llegamos, que al quinto partido llegamos en el México 86, hay 5 partidos, pero ¿por qué no llevamos más allá? Porque siempre hay detallitos, que si soy de Pumas o de América, pues puro del equipo, no, llévate a los mejores y el sistema adáptalo porque son los mejores. Nos falta también eso, ¿no, Lalo? Sí, o sea, pues mira, son decisiones que toman los técnicos, son decisiones de maneras de jugar, sí. Pero esos 2 mundiales que eran los que más posibilidades tenía de ir yo, pues ya no. Y en el 90, acuérdate que fue lo de los cachirules. Sí, los cachirulazos. Oye, Lalo, vemos el recuento. Estuviste en grandes equipos, muy buen equipo ese Tampico, muy buen equipo ese Veracruz, muy excelente equipo también en Monterrey, y no se diga el Atlante. Entre tantas estrellas, cuando hay jugadores que a mí me encanta cómo jugabas, Lalo, de veras, y yo te digo, Lalo, vas a tener que, pues no sé, a lo mejor hacer un ejercicio muy complicado. De todos esos, tú quedas de titular como punta, vamos a jugar con 2 puntas, vamos a jugar 4-3-3, el sistema que se jugaba, y ármame el mejor equipo que tuviste en tu historia a nivel clubes. ¿Quién pones de portero, Lalo? Híjole, de portero, a la Volpe. La Volpe, porterazo, lo que sea, la lectura, la salida, todo. ¿Tus centrales? Mis centrales, yo pongo a Lalo Regis. Durísimo, jugadorazo. Y yo pongo a Guarací Barbosa. Buenísimo, brasileño. ¿Tus laterales? Laterales, yo pongo al Pueblita Fuentes. Y de lateral izquierdo yo pongo al Bonini Vázquez Ayala. Aunque después jugó de contención. Pero primero lateral. ¿En la media cancha jugando con 3? En la media cancha yo pondría a Juanito González, que era un contención. Cuando yo llegué a hacer un contención impresionante, era una hormiguita, y con una técnica muy buena. Yo pondría a Alcalaca González y a Bertocci. Bertocci también. A ver, ¿y tu centro delantero, tu otra punta? No, pues de centro delantero no hay otro más que Caviño. Crack, o sea, el mejor extranjero. Caviño es el máximo goleador. Histórico, y nadie le va a llegar, y que dicen fulano. Yo creo que y ni tú ni yo vamos a ver quién le rompe el récord. 8 títulos de goleo, Lalo. O sea, qué poquita memoria tienen, que Guiñac, mi respeto, grandes jugadores, Cardoso, pero ahí está, ¿quién es el máximo goleador de todos los tiempos? ¿Y tu otro punta? O sea, yo pondría a Comas y yo por derecha. Sí, claro, qué equipazo. ¿Y de técnico? Bueno, de técnico, híjole. Bueno, un técnico y un asistente, hombre, de los mismos. A ver, un técnico y un asistente. Voy a poner a Don Nacho Treyes. Qué señorón, todo un anecdotario con Don Nacho. Don Nacho Treyes era una enciclopedia, una biblioteca. Y un triunfador. ¿Es tú? Que yo le pondría de auxiliar a Manolo Lapuente. También otro cerebro. No, qué barbaridad. Fíjate cómo emociona. Tuve grandes técnicos que, híjole. No, hay grandes jugadores. Fíjate qué difícil formar un cuadro, pero qué jugadores extraordinarios. Lalo, los jugadores que mejor te marcaron, que dijiste, mis respetos, tengo que moverme más, tengo que hacer algo diferente, ya me leen, ya me estudiaron. ¿Quiénes fueron tus marcas más complicadas? Cuando yo empezaba a jugar, el Bonini era lateral izquierdo con Pumas. Jugadorazo, con una dinámica, tenía una dinámica asertiva al ataque de todas, te marcaba bien, te la ponía en el cerebro si era necesario. ¿Sabes quién era un lateral izquierdo muy difícil porque era muy rápido? Manuel el Potrillo Nájera. Mi Manuel, te está viendo Manuel, ya ves Manuel, porque es lo que dice, fue un innovador también, un tipo... No, hombre, con su greña, no me acuerdo. No fumaba todos los días. Un tipazo. Oye, dice como que le decía a Don Nacho Treyes, no me subas,
¿Cómo no? Mira, don Nacho, y que cuando le dijo eso le empezó a correr. No, Me costaba abajo poderle ganar la espalda a Desbordal porque era muy rápido y muy vivo. Y era leal, ¿no? Jugando, era un tipo Sí, leal. por eso y paso, ¿no? Ese no te daba ni una patada. Oye, Lalo, y de los que con la habilidad que tenías, la velocidad, lo que eras, metías goles, centrabas, tenías todo, eras muy completo, los que decías, tengo que ponerme trucha porque me la va a dar, la mínima me la va a dar a la nuca o la yugular. ¿Quién será? No, mira, Carlitos Gómez, ¿qué te puedo decir? Que lo puedo ¿sabes quién me metió una vez un planchazo que me dejó la rodilla toda marcada? El Durito Barba. Javier, no, durísimo. Que jugaba en el Jalisco. Estuvo en el Jalisco, estuvo en Atlas, en Chivas, sí, no, durísimo. Ese también de repente se transformaba y te la metía, pero donde fuera. Y ese sí me metió un planchazo en la rodilla que me dejó ahí toda cicatrizada. Fueron los que más duros, los más duros, de los más duros que dices. Y luego, aunque no era lateral, en una jugada desafortunada, Jara Zaguer en Cruz Azul una vez también un saludo a Carlos, que va a estar con nosotros. Me metió un planchazo ahí en un partido Atlante Cruz Azul, pero él no era el que me marcaba, fue en una jugada circunstancial. Un jugadorazo también, ¿verdad? Jugadorazo, don Carlos. Y ahorita anda en Veracruz, ¿eh? Sí, me imagino. Le voy a dar tu teléfono para que se saluden. Sí, no, digo, después nos saludábamos y... O sea, no, digo, y los dos jugadorazos, es mayor que tú, de épocas diferentes, pero qué jugador, ¿eh? Sí, no, yo tengo mucha relación, parece mentira, con muchos exjugadores que no fuimos ni compañeros, fuimos contrarios. La semana pasada nos echamos una llamadita, el Wendy y yo. Qué tipazo el Wendy. Tipazo, o sea, crack. Pues digo, ahí de repente... Lalo, salen a veces aquí gracias a la que comentan ustedes, que me encanta porque es ponderar estos valores para las nuevas generaciones, pero decir, aquí están todas las épocas, grandes figuras que le han dado volumen al fútbol mexicano, y decía el Wendy se iba a ir en lugar de Hugo, el que se iba a ir a España era el Wendy Mendizábal, no Hugo, y le dijo Marina a la directiva que no lo dejen ir, vamos por el Tri, y fue cuando se fue Hugo Sánchez, fíjate. Sí, en el 82. No, el que se iba a ir el Wendy. Digo, tengo mucha relación, de hecho, estoy en un grupo de WhatsApp con PUS, que tenemos un grupo de ex Tigres y ex Rayados, de esa época, de todos los que hemos mencionado. Grandes jugadores. Tenemos un grupito y ahí nos saludamos, está Magdaleno, Canofero, está el Gallo Jauregui. El Gallo. No me olvídate, hay una lista interminable, somos como 60. Pero y nos saludamos. Que dejó huella, todos gente que dejó huella y que a veces... hay una memoria muy corta de muchos, entre directivos y afición, porque son los que le hicieron la historia de los clubes. Y yo creo que los jóvenes y los mismos clubes, yo creo que cuando llegan a una institución como Tigres, como Rayados, como Atlante, América, yo creo que los jóvenes les tendrían que poner, a ver, estudia la historia de este club para que sepas qué representas. Oye, hablan del Gran Atlante, no se acuerdan quiénes eran. Hablan del campeonísimo y pregúntales uno, no tres. Hablan del América, del América campeón, del Cruz Azul, y a las nuevas generaciones no. Y el otro día me platicaba por quién fue. Creo que me platicó, no sé, no, Bochini, no, me platicaba un campeón del mundo en el 78 de Argentina, en la Rana Valencia. Que, lo conozco, un chavito, ¿cómo? Es que mi papá me platicaba y a su vez su papá le platicaba a él. O sea, hay una cultura deportiva que nosotros no tenemos, Lalo. Sí, o sea, es como en Italia, en el Milán, o sea, Maldini, ni modo que no sepas quién fue Maldini en ese club que jugó 24 años, o sea, claro. Capitán de la selección mundialista, o sea, tienen que saber los jóvenes a qué club llegan, qué representan, cuáles son sus valores, cuál es su historia, para que sepan, más bien, para que tengan ese compromiso. Los clubes, difundirlo, los medios, estar nosotros actualizando todo lo que esto que se logra para que sepan quiénes son los que dieron la grandeza a los clubes, incluso clubes que han desaparecido. Aquí han pasado gente del Zacatepec, de Irapuato, que han desaparecido de primera división, y hubo gente que le dio forma a esos clubes. Oye, Lalo, obviamente con la calidad que tenías, con el nivel de juego, eras completísimo. Equipos con gran convocatoria, los de grandes de convocatoria, no vas a hablar de grandes ciudades de convocatoria, América, Cruz Azul, Chivas, Pumas, más de una vez alguno de esos equipos te buscó. Sí. De hecho, en la temporada 78-79, cuando Atlante me compra Monterrey,
todavía no terminaba la temporada, nosotros ya no íbamos a calificar, y empezó a salir el run de que José Antonio Roca regresaba a la América, que se iba a la América. Entonces yo tenía mucha confianza con don José y le pregunté, o sea, ya casi en la última jornada, me dice, él me dijo, Lalo, sí, y quiero que te vayas conmigo. A mí, todavía oficialmente el Monterrey no me decía, oye, ya te tengo vendido. Entonces, acaba la temporada, el América quería que yo me fuera porque pues ahí había tenido una gran temporada, entonces, pues ya no se pudo hacer ese año con el América, y que fíjate, sin querer, llega José Antonio Roca a la América, y él debuta a Cristóbal Ortega, que también fue un gran extremo, o sea, ahora sí se dieron las cosas, y yo me fui al Atlanta. Entonces, Cristóbal después fue uno de los mejores contenciones, pero ese año, y luego, por ahí ¿qué te diré? A ver, por ahí del 84, 85, me busca Cruz Azul. Estaba Adrián Camacho con Cruz Azul, ¿te acuerdas de Adrián? La clase, sí, vive en Estados Unidos. Abrazo. Y ya prácticamente estaba arreglado un trueque ahora sí que directo. Yo me iba al Cruz Azul y él se venía al Atlante, y no sé por qué se cayó ya casi en la última semana para empezar la temporada. Fueron las 2 veces que yo estuve a punto de ir a 2 clubes grandes. Es que fíjate, Lalo, lo que hiciste, todo el mundo te recordamos, etcétera. Un América, un Cruz Azul, estando con la calidad que tenías, con la habilidad, que eras un jugador efectivo, pero a la vez eras un jugador que jugabas también mucho para la tribuna, porque gustaba mucho eso de los punteros, los 10. Era un fútbol muy estético. Imagínate nada más cómo hubieras prendido en América o en Cruz Azul, míralo. Ya ni se diga, pero sí, me quedé con las ganas de ir a ese tipo de club de repente, porque me gustaban los retos. Si yo ya había firmado con el Atlante 2 años, dije, no, me voy a Veracruz y me la rifo a un reto ahí, ahora sí que a lo desconocido. Claro, y te fue muy bien. Y me fue muy bien. Y felizmente 33 años viviendo aquí. José de Jesús, aquí vas a venir algún día, te voy a invitar a un lecherito con vista aquí. Gracias, Lalo. No, y Lalo, fíjate, qué agradable ver figuras como tú que hacen historia. Y a mí me ha encantado que estamos subiendo gente de todos los países de selecciones. Por ejemplo, hemos subido varios de los compañeros de Pelé en el 70, está de hecho por subir, nomás que lo operaron Clodoaldo. Y estamos subiendo gente como ya subió Carlos Caselli, ya subió Boschini, está por subir Neri Pumpido. Como Caselli a mí me encantaba como extremo derecho. No, crack, Caselli. De bigotón. No, el bigotón, mándale un saludo a Carlos Caselli, comentarte, Lalo Vos es uno de los grandes figuras del fútbol mexicano, y mira, te están mandando un saludo, don Carlos, ¿está viendo esto? Sí, me acuerdo de esa selección chilena. Y con un carácter y una personalidad que luego platica, ya tendrás la entrevista, ahí está en la página, impresionante, don Carlos. Y de veras, ¿qué ha pasado? Elías Figueroa era el capitán. Elías Figueroa, no, pues estaba Alberto Quintano y Elías Figueroa en selección. Jugadoras, estamos viendo para que esté también Alberto Quintano y Elías Figueroa, son 2 íconos de Alberto Quintano, para muchos el mejor central de América, un crack, el Kaiser. Sí. Digo, don Elías Figueroa, fuera de serie, hizo una carrera fuera de su país impresionante. Oye, Lalo, te tocaron muy buenas aficiones, Monterrey, la de Tampico, la de Veracruz, quizás ya no tan voluminosa lo que era el Atlante, pero aficiones muy bonitas que siempre pues también te exigían, ¿no, Lalo? Sí, yo creo que todas las aficiones fueron muy buenas. Yo creo que por el tiempo que jugué en el Atlante. Que fueron prácticamente una etapa de 10 años, del 79 al 89, donde tuve grandes temporadas. Yo creo que la afición del Atlante, aunque no era la más numerosa, yo creo que de todos los equipos era la menos numerosa, pero fue una afición que me cobijó, me apapachó, me consintió, era como su ídolo. Para mí fue, yo creo que la afición más significativa en tu vida, ¿no? Por el tiempo, toda la identidad. Ya estuvo conmigo. Sí. En todas, aquí Veracruz, olvídate, la gente me adoraba, la gente coreaba mi nombre, Tampico también. En Monterrey cuando empezaba, pues yo no era, ya dijimos la alineación, había unos idolazos, Milton, Bertocci, Corvo. Entonces yo apenas empezaba, pues no tuve esa identidad. Estabas muy chavito, pero dejaste también huella, ¿no? Porque entre pura estrella y pura gente ya más madura, tú eras el chamaquito.
Sí, pero ahí los ídolos eran otros, entonces. Sí, por la edad que tenías y el tiempo que duraste. Exactamente, pero pues así en ese orden, si yo te dijera, pues Atlante, Veracruz. Veracruz y Tampico. Oye, Lalo, pues qué maravilla. Hoy, fíjate cómo hoy lo han hecho demasiado físico y comercializado el fútbol y han venido desapareciendo, buscando la efectividad. Los punteros, lo que platicamos ahora, y no en México, en el mundo, los punteros y los creativos, ¿no, Lalo? Qué tremenda pérdida para el fútbol que desaparecieran realmente estas posiciones. Pues sí, la verdad que ya no hay especialistas, ya no hay un extremo. Hay todólogos. Pero acá, bueno, lo que no ha cambiado en el fútbol es que o llegas por las bandas o no llegas. Eso sí. Esa es una realidad. Sí, sí. Le podrás poner el nombre que quieras, extremo, carrilero, volante, pero todos los técnicos del mundo tienen que llegar o con el lateral o con el volante o con algún extremo como el Tecatito Corona, como el Chucky, como el que me pongas, sí, como Vinicius, pero todos tienen que llegar por los costados para generar jugadas de gol. Eso no ha cambiado. Y son los que van a surtir generalmente a los centros delanteros. Pero fíjate, ahora bien vemos, ¿cómo ves las perspectivas, para cerrar las perspectivas de la selección mexicana rumbo al Mundial? Que, bueno, el Tata Martino ha tenido complicaciones, pero siempre los medios también pegan, hay que vender. ¿Cómo ves a México? ¿Con qué perspectivas, tú que eres un hombre de fútbol, hasta dónde va a llegar esta selección? Fíjate que veo un Mundial complicado porque veo el accionar de la selección nacional. Y si tú, las alineaciones que hemos dicho todos los equipos y a nivel de selección, yo no veo una media cancha creativa. No, ni líderes reales. Una media cancha combativa, una media cancha recuperadora, pero si no tienes creatividad, así juegues con dos extremos, con un centro delantero, si no hay esa conexión ofensiva, esa proyección. No hay volumen de juego, Lalo. No tenemos llegada. Nada, y además y agrégale que los delanteros están con la pólvora mojada. Entonces no tenemos una proyección ofensiva, no tenemos volantes, no tenemos un Benjamín Galindo, no tenemos un García Aspe, no tenemos esa calidad de jugadores que probablemente antes teníamos, entonces nos está costando mucho. Es un tipazo, de verdad me encantó hablar contigo, me la pasé muy bien. Jesús, la verdad que ahora sí que un gusto saludarlo. Nos vamos a ver muy pronto, primero Dios. A tus órdenes. Un abrazo, Lalo, y un abrazo a toda tu familia, y qué bueno que estás igualmente en Veracruz. Cuídate mucho, Lalo. Gracias. Te voy impecable,